Bien, vamos a empezar con el primer tema de literatura. Y vamos a empezar con una introducción que nos va a servir para los dos primeros temas, que son modernismo y generación del 98, porque son dos movimientos coetáneos, son casi dos caras de la misma moneda, dos movimientos que comienzan a finales del siglo XIX y que, a ver si, vale. Y por lo tanto tenemos que ver qué es lo que pasa a finales del siglo XIX. Parece que se produzcan dos movimientos que son diferentes a lo mejor en sus planteamientos estéticos, pero que son similares y concuerdan en muchos planteamientos de base. Y un poco, claro, esto no es una clase de historia ni de filosofía, pero a la hora de estudiar la literatura, pues hay que echar mano de conocimientos de historia, de conocimientos anteriores, de cosas que tendríais que saber del año pasado. El año pasado creo que visteis, o no sé si visteis, porque ya estaba al final del temario, el año pasado fue complicado y raro. La segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se da el realismo y el naturalismo, Aldós, toda esa Emilia Pardo Bazán, etcétera, que supongo que os sonarán, pues es un periodo de esa segunda mitad del siglo XIX de optimismo. Está marcada por una ideología, por un movimiento filosófico, una forma de ver la vida, que se llama el positivismo. El positivismo se aleja del idealismo romántico y plantea que la única forma de conocer la realidad no es a través de las ideas, sino a través de la experiencia comprobable, de la experiencia, por decirlo de alguna manera, científica. Eso va a suponer un amplísimo desarrollo de las ciencias y de las técnicas que va a aprovechar la revolución industrial y va a suponer un progreso de la industria y del comercio. Tened en cuenta que se inventan nuevas maquinarias, nuevos y mejores medios de transporte, que sobre todo a finales del siglo, cuando comienzan las primeras experimentaciones con la radio, con el teléfono o con la telegrafía, es cuando se inventa el telégrafo, que se empieza a experimentar con nuevas fuentes de energía. Y todo eso va a suponer un asentamiento, un desarrollo muy importante de la industrialización y por lo tanto del capitalismo. ¿Vale? Es la última fase de lo que se llama la primera revolución industrial. Ese afianciamiento, yo lo diré, del capitalismo supone también un optimismo basado en la idea de progreso, que enlaza con las ideas de la Ilustración, ¿no? Se cree que el bienestar, el progreso, va a crear cada vez sociedades más justas y que el ser humano va a poder alcanzar la felicidad. Poder alcanzar esa felicidad a través precisamente del bienestar. Ya os digo que en este momento es cuando empieza la luz eléctrica, ¿no? El teléfono, el telégrafo, etc. Pero sin embargo, eso no va a ser así. Y es lo que hace que surja esa crisis de finales de siglo. Esa crisis es la primera gran crisis del capitalismo. Ha habido otras, sonará porque la veremos también, la gran crisis del 29, hace
relativamente poco tuvimos otra crisis del capitalismo. Son momentos en que esa organización social capitalista o liberal, de la economía liberal, sufre quiebras importantes. Y hay una gran depresión en 1873, una depresión económica que tiene que ver con tiene varias causas, entre ellas la especulación. Empieza a haber un capitalismo especulativo, ahora lo veremos cuando hablemos de la burguesía, y bueno, pues hubo una burbuja, como igual que la burbuja inmobiliaria, de la crisis que tuvimos hace relativamente poco. Quizá fue la burbuja del ferrocarril. El ferrocarril, se estaba construyendo ferrocarriles por toda Europa y la gente, los bancos y los burgueses invirtieron muchísimo en esas empresas de ferrocarril que luego se vinieron abajo arrastrando a muchísimos bancos y muchísimas empresas y muchísimas fortunas personales. Además hubo una superproducción, evidentemente una industria que podía producir mucho más de manera más económica se puso a producir y no había consumo de eso que se producía, con lo cual hubo una superproducción. Y eso ya os digo que produjo la Gran Depresión de finales del siglo XIX, con unas caídas de la bolsa que empiezan en Estados Unidos y que se trasladan a Europa. La superación de esa crisis lo que hizo fue reforzar el capitalismo y comenzar lo que va a ser la segunda revolución industrial. El capitalismo siempre sale reforzado de sus propias crisis. Bien, por otro lado, estamos viendo esto para que lo entendáis, comienza de manera sistemática la expansión imperialista. Todos los países europeos intentan tener su tajada en el tercer mundo, entre otras cosas porque el tercer mundo es una fuente inmensa de materias primas, el café, el cacao, el té, minas de diferente tipo. Y bueno, pues eso va a crear tensiones entre los diferentes países europeos y también en Estados Unidos por la hegemonía y por tener un trozo de tierra. Todas esas tensiones van a llevar a la Primera Guerra Mundial, pero antes provocan otras guerras, ¿no? Como la guerra de Estados Unidos contra España, que veremos en la generación del 98, en la expansión imperialista de Estados Unidos, que es un país joven, rico, y que empieza a extender su imperialismo y se hace con las últimas colonias que tenía España, como es Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que pasan a formar parte del dominio norteamericano. A finales, durante todo el siglo XIX y sobre todo a finales del XIX, hay unos cambios importantes. Quizá el más importante es el movimiento obrero. Ese desarrollo de la industria, que está fundamentalmente en las ciudades, necesita de una mano de obra. No es un fenómeno de finales del siglo, sino es un fenómeno que ha ido sucediendo durante todo el siglo XIX y que, a finales del siglo, esa gran masa de trabajadores, de la clase trabajadora, empieza a tomar conciencia de sus condiciones de trabajo. Hasta ese momento no tenían derechos los trabajadores. Esa primera revolución industrial es un capitalismo salvaje en el que se podía trabajar perfectamente de sol a sol, trabajaban los niños, las condiciones en las fábricas no eran muchas veces muy saludables, no había ventilación, había muchas enfermedades provocadas pues desde el polvo que se respiraba o la pelusa en los telares, etcétera. No tenían ningún tipo de derechos. Por ejemplo, si un trabajador enfermaba, ese tiempo en que estaba enfermo
no cobraba, podían ser despedidos en cualquier momento. Entonces hay una masa importante ya de la clase trabajadora que toma conciencia de su situación y que empieza a luchar por un trabajo digno, ¿eh? Porque se trabaje 8 horas, toma conciencia de esa situación de explotación y luchan por mejorarla. Es el germen de lo que van a ser los sindicatos y eso es muy importante. Por otro lado, la burguesía. Y cuando hablamos de burguesía, yo creo que tengáis muy claro lo que es eso. Cuando hablamos de burguesía, son los dueños de las industrias, son los comerciantes, pero no el que tiene una tienda de comestibles, sino los grandes comerciantes que compran materias primas aquí y las venden allá, es decir, que tienen grandes redes comerciales. Y aparece un nuevo tipo de burgués que es el especulativo, el que no tiene empresas, no tiene un negocio de comercio, pero que invierte su dinero en los negocios de otros y que a través de las bolsas pues gana dinero. Es un poco esa economía especulativa es la que termina por llevar a la crisis, al capitalismo. Pues esa burguesía que se ha incrementado porque se ha desarrollado mucho la industria, el comercio, los negocios especulativos, pues se aristocratiza, empieza a adquirir los modos de vida e incluso un poco la ideología de lo que había sido la aristocracia. La aristocracia a partir de la Revolución Francesa empieza a pasar a un segundo plano. No es que deje de tener importancia, siguen teniéndola, pero no dominan, es decir, ahora los políticos, los industriales son burgueses. Sí que es verdad que se produce una especie de aburguesamiento de la aristocracia, de la misma manera se produce una aristocratización de la burguesía. Y esa burguesía que pierde su carácter, revolucionario. Su carácter revolucionario porque la burguesía es la que ha producido un cambio social importante. Ha hecho que se pase del antiguo régimen de la sociedad estamental a la sociedad de clases. Era una clase dinámica. Bueno, pues una vez que ya alcanza el poder, la burguesía se asienta y deja de tener ese carácter de cambio y empieza a tener actitudes que son propias de la aristocracia, como es el hedonismo. Son palabras que tenéis que aprender, dominar y saber exactamente lo que significan. El disfrute, ¿no? de la vida, del bienestar, de la belleza, esa vida concebida como disfrute. El individualismo, ya no interesa la clase, ya no interesa lo social, la sociedad, sino interesa el bienestar individual y la ostentación. La ostentación, el mostrar el bienestar en el que se mueve esta clase, ¿no? Se hacen grandes palacios, hacen fiestas importantes. Lo vamos a ver porque yo utilizo mucho el arte, la pintura, porque muchas de las cosas que vemos se ven de manera muy clara en la pintura. Aquí tenemos, fijaos, un cuadro de un pintor italiano, Giuseppe Pellizza da Pulpedo, que es de 1901, por tanto refleja un poquito eso que os estoy viendo. Se llama el cuarto estado, el cuarto estado, es decir, la clase trabajadora. Es un cuadro impresionante, las figuras casi tienen un tamaño natural y nos presenta aquí a la clase trabajadora que va a una huelga, a una marcha. Es el momento en que empieza a utilizarse la huelga como un elemento de presión para conseguir las reivindicaciones de la clase trabajadora. Ahí tenéis ese dirigente que está en primer plano y a su lado una mujer con un niño que probablemente le esté suplicando que no vaya a la huelga, ¿no? Porque sabéis que la huelga podía suponer el despido, podía suponer evidentemente el tiempo que no trabajaba no se cobraba.
y las huelgas eran y son, cuando se hace una huelga no se cobra. Bueno, pues muestra muy bien eso que os he dicho de esos movimientos obreros. Y por otro lado que tenéis otro cuadro, que es una fiesta en una casa burguesa, casas tremendamente lujosas, con las arañas son estas lámparas de cristal, se llaman arañas, con conciertos, ese hedonismo, ese gusto por la música, ese gusto por el arte, ese gusto por lo refinado, ¿eh? Y ese gusto por mostrar, evidentemente, el bienestar en el que vive esa burguesía. ¿Eh? Bueno, pues esta es la situación más o menos a finales del siglo y es un poco lo que va a empezar a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Pues a finales del siglo empezamos con otro tipo de actitud, que es el pesimismo. ¿Eh? Termina ese optimismo que pensaba que el ser humano podía alcanzar la felicidad, que las sociedades se encaminaban a través del proceso a sociedades más felices. Pues bueno, no va a ser así. Esa racionalidad que tiene el positivismo del siglo XIX pues no lleva a la felicidad. Por lo tanto, vamos a tener posturas más irracionales. Esa visión optimista, se abandona, esa visión que se apoyaba en los planteamientos de la Ilustración y de la filosofía positivista. Uno de los representantes de esa filosofía era Comte, lo pone ahí, y que se justificaban el progreso. Todo ese progreso, todo ese desarrollo, resulta que no solamente no lleva a la felicidad del individuo, sino que puede ser lesivo para el individuo. Está la explotación, está la guerra, bueno, pues no se esperaba. Las nuevas corrientes culturales que van a recoger ese pesimismo están representadas por dos grandes pensadores, que son Schopenhauer, hablaremos mucho de ellos, y Nietzsche. Este es Schopenhauer y este es Nietzsche. Pero claro, os voy a explicar un poquito, esto no es una clase de filosofía, y os voy a intentar resumir mucho, sabiendo que resumir es muchas veces mentir. Ambos van a dar una visión atea del mundo, un mundo sin Dios. Y claro, un mundo sin Dios, el individuo está solo frente a su destino. Y eso es algo que produce angustia. Para Schopenhauer, el mundo, no hay más que mirarlo, está lleno de dolor y de miseria. Y dice que por lo tanto es imposible que ese dolor y esa miseria sean obra de un Dios bueno. Dios no existe, porque es imposible que un Dios fuera capaz de crear un mundo donde el ser humano sufre. Para Schopenhauer, la realidad, que para los anteriores, el positivismo, no era más que aquello que puedo tocar, ver y analizar, pues para Schopenhauer la realidad no es más que un conjunto de apariencias, de cosas que están ahí y que percibimos, pero solamente existen porque la mente humana las representa. Dice Schopenhauer, el mundo es mi representación. No es tanto que yo las puedo tocar, sino yo las puedo pensar. Para Schopenhauer, el ser humano es un ser angustiado, sometido siempre a la insatisfacción, lo que le produce siempre un sentimiento de infelicidad. Siempre desea cosas, siempre está insatisfecho, nunca lo tiene todo. Y si termina por conseguir aquello que desea, lo que se produce en el ser humano es un vacío vital, la abulia, otra palabra clave, la abulia.
La vida humana para Schopenhauer es una especie de péndulo que va del dolor y la angustia a la bulia, al tedio, al aburrimiento, a una vida sin sentido. Evidentemente hay algo que puede salvar ese tedio, y lo que plantea Schopenhauer, lo que puede salvar al ser humano, son tres cosas. Por un lado, la contemplación de la belleza, la contemplación del arte, el disfrute, el placer estético. Eso puede darle sentido a la vida. Por otro lado, la compasión. La comprensión del dolor de los demás puede mitigar la angustia del ser humano. Y por otro lado, el ascetismo. El año pasado estudiaste lo que era el ascetismo, Fray Luis de León, etc. Es la renuncia material, vivir con lo mínimo, no ambiciar, no tener ambiciones de cosas superfluas. Es una especie, ya os digo, de ascética, pero que se acerca más a planteamientos religiosos orientales, como el budismo y todo ese tipo de cosas. Tenemos que tener en cuenta que en este momento todo lo oriental se pone muy de moda, ¿no? También ahora está muy de moda. Yo creo que entre esa crisis de fin de siglo y muchos puntos de las crisis que vivimos ahora, bueno, pues hay algunas cosas en común, ¿no? Ese vivir con lo necesario, eliminar todo lo superfluo. Bueno, pues es otra de las formas, esa ascética que puede salvar al individuo de esa angustia, de ese tedio, de esa bulia. Su pesimismo, para que os deis cuenta, era tal que se plantea el antinatalismo. Dice que para evitar que las generaciones futuras sufran, vivan ese mundo de dolor, pues lo mejor es no tener hijos. Es un planteamiento muy drástico, pero importante. Schopenhauer habla mucho de la voluntad, de un sentido filosófico de la voluntad. Evidentemente, para salir de esa bulia, para salir de ese estado de angustia del ser humano, se necesita de la voluntad. Y es una palabra clave, que vamos a ver, sobre todo en la generación del 98, que la palabra voluntad es clave. Y luego tenemos a Nietzsche, este señor de aquí, del bigote. Para Nietzsche también la sociedad de su tiempo estaba sumida en el nihilismo. Nihil, se escribe Nihilsmo, y viene de la palabra latina nihil, Nihil, que significaba nada. La sociedad estaba sumida en la nada, en el sinsentido. Rechaza la religión. Nietzsche dice en la famosa frase, aunque ya lo había dicho alguien antes, Dios ha muerto. El hombre se enfrenta solo a su destino y al mundo. No hay nadie, no hay nada trascendente que pueda ayudarlo. Por lo tanto, la vida deja de tener ese sentido trascendente que tenía o que tiene con una religión, ¿no? Se vive para alcanzar una perfección moral y para tener una vida mejor en el más allá. Cuando eso desaparece, deja de tener sentido, de alguna manera, la vida. El ser humano se ha de enfrentar solo frente al mundo y ha de crear él sus propios valores. Y dice Nietzsche que en el mundo hay dos tipos de seres humanos, por lo tanto, dos tipos de valores. Están los propios de los señores y los propios de los siervos, de los esclavos. Los valores propios de los siervos, de los esclavos, son aquellos valores precisamente que transmitía el cristianismo. El conformarse, el sacrificio, el no rebelarse, la paciencia, el inmovilismo.
Mientras que los valores de los señores son los valores de la fuerza, la libertad. Por lo tanto, hay dos tipos de seres humanos, los que son señores y los que son oprimidos, los que son débiles, pacientes y humildes. Ya os he dicho que son los valores del cristianismo. Lo que hace que un ser humano sea siervo o sea señor es su voluntad, la voluntad de ser. Es lo que separa a un tipo de otros, de los seres abúlicos, conformistas, los siervos, los esclavos, o los seres activos, los hombres de acción, los hombres que luchan, el superhombre, hablar de superhombre, que son los señores. Ojo, porque las teorías de Nietzsche van a ser recogidas por los nazis para justificar muchas veces sus planteamientos de supremacía de la raza aria frente a otras razas a las que consideran por debajo, evidentemente, de la raza aria. Bueno, y hasta aquí la introducción. Bueno, hasta aquí no, hay que avanzar un poquito más. ¿Qué es lo que pasa en el arte a final de siglo? Pues todo esto que hemos visto se va a reflejar en todas las manifestaciones artísticas que se producen a final de siglo, en la literatura, en el arte, donde vamos a ver que se plasma el desencanto social. Y se van a dar diferentes movimientos en Europa que se pueden agrupar con el nombre de decadentismo. En literatura, también en pintura, incluso en música, se va a dar ese decadentismo. En general, estos movimientos rechazan la moral burguesa, rechazan los valores de la burguesía, que son eminentemente prácticos, que van a la búsqueda del beneficio, individualistas, etc. Plantean todos estos movimientos decadentistas la huida de la realidad cotidiana, que es vulgar. No me gusta, no gusta la realidad en la que viven, ese mundo angustioso, por lo tanto, buscan otros mundos en la literatura, la búsqueda del heroísmo individual y trágico, la intensificación de la sensibilidad, la búsqueda de la belleza, es un gusto desmedido por la belleza y por el arte. Recordad que Schopenhauer decía que era la contemplación de la belleza algo que podía salvar al individuo. Por otro lado, aparece una forma de vida nueva, o no tan nueva, porque ya los románticos del siglo XIX también vivían, sintieron un rechazo de la sociedad, de esa nueva sociedad que se está formando, y ya intentaban vivir al margen de esa sociedad, la bohemia que era pues ese vivir al margen de las normas sociales. Los artistas de esta época, como ya hicieron los románticos, pues vivían con sus mujeres sin casarse, no tenían trabajos normales porque consideraban que aquello era tremendamente vulgar, no miraban el valor del dinero, vivían en guardillas, en sectas, vivían mucho por las noches en los cafés, se alejaban de... Ellos consideraban que la vida burguesa, esa vida elegante, era una vida mediocre, apegada a lo material, al valor del dinero, y rechazan todo eso. Incluso en la forma de vestir, no visten de otra manera, se dejan los pelos largos, visten de manera diferente a como visten los burgueses, llama la atención. Aquí tenéis un cuadro de Toulouse-Lautrec donde se presenta ese mundo nocturno de los cafés donde se reúnen los bohemios, los intelectuales, los artistas. Naturalmente viven de noche
y duermen de día. Y aquí tenéis otro cuadro donde se ve ese ambiente de los cafés donde los intelectuales y artistas hablan, discuten, viven, etcétera. La bohemia. Tenéis que tener bien claro lo que es la bohemia, porque nos vamos a encontrar con muchos autores, sobre todo modernistas, ya veremos que la generación del 98 es diferente, que viven esa bohemia. Bueno, lo dejamos aquí, en el modernismo, ¿vale? Que será otro capítulo.